Este es un circuito que se llama RLC porque tiene resistencia, inductor y capacitor. Aquí hay un voltaje que vamos a llamar el VT o voltaje total, que está a 60 hercios. La resistencia es de 4 ohms. La reactancia inductiva es de 19.5 ohms. Y la reactancia capacitiva es de 12 ohms. La corriente que nos da el problema y es igual a 2 amperios. Encontrar el voltaje aplicado, o sea, VDT, y dibuje el diagrama de fasores. El diagrama de fasores del circuito. Bien. Nosotros tenemos un circuito llamado RLC porque la resistencia, el inductor y el capacitor están en serie, es decir, pasa la misma corriente. Y como aquí tengo VDT, en la resistencia va a caer un voltaje que se llama VDR. En la reactancia inductiva va a caer un voltaje que llamamos VL. Y en la reactancia capacitiva va a caer un voltaje que vamos a llamar VC. Por la ley de voltaje de Kirchhoff, en corriente directa o continua, se va a cumplir que VDT va a ser igual a el voltaje en R más el voltaje en L más el voltaje en C, pero en forma fasorial. ¿Sí? Estos son fasores. Acuérdense que tienen una magnitud y un ángulo y no se pueden sumar escalarmente. Sin embargo, la ley de Kirchhoff se cumple. VR, por la ley de Ohm también, es igual a la corriente por la resistencia. Este valor entonces es, como está 2 amperios, como son datos del problema, la resistencia vale 4 ohms. Esto me da un voltaje de 8 voltios. BL por la ley de Ohm es igual a la corriente por la reactancia inductiva. Esto es igual, como la corriente está en serie, también es 2 amperios por XL, que es 19.5. Fíjense que se da XL. Si dieran L, tendría que buscar XL con la fórmula que es igual a 2pi F por L. Pero aquí el problema me está dando directamente la reactancia inductiva. 2 por 19.5, esto es 39 voltios. Y yo puedo encontrar BC y es igual también a la corriente por la reactancia capacitiva y es igual a los 2 amperios por XC, que es 12 ohmios, y esto es igual a 24 voltios. ¿Sí? Es igual a 24 voltios. Entonces, VT, el voltaje total, la magnitud va a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de
el voltaje en R más el voltaje en L menos el voltaje en C al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de el voltaje en R es 8 voltios, 8 al cuadrado, más BL menos BC, 39 menos 24, eso es 15 al cuadrado. Y esto es igual a 17 voltios. Esa es la magnitud de BT. Ahora, el ángulo, ¿cómo lo encuentro? El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 o al arco tangente de la diferencia de voltajes que tengo aquí sobre BR. Entonces es 15 sobre 8. Y esto, el ángulo sería igual a 61.9 grados. Entonces, BT sería igual a 17 voltios a 61.9 grados. Vamos a hacer el diagrama fasorial. El diagrama fasorial sería así. BR es igual a 8 voltios. Como es la resistencia, yo lo hago en el eje de las X siempre. BR y es igual a 8 voltios. Trato de mantener una proporción en cuanto a los tamaños para que se vea proporcional, para que sea bien el diagrama de fasores. Yo tengo la diferencia. El lado Y es igual a BL menos BC y BL menos BC es 15 voltios. Es la diferencia que hay allí. BL menos BC, 15 voltios. Y el voltaje T es la resultante. Acuérdense de trigonometría, de Pitágoras. BT es igual a 17 voltios. Y el ángulo que encontré es este de aquí. Este es igual a 61.9 grados, que es el que encontré con la cotangente. Entonces, esas serían las respuestas en cuanto a BT, que me estaba pidiendo el problema, y el diagrama fasorial. Ahora vamos a encontrar las impedancias. Bueno, la impedancia total del circuito podríamos encontrar porque las impedancias parciales ya las tenemos. ¿Sí? Esto de aquí, este circuito, ¿sí? Yo lo puedo redibujar así. Tengo mi fuente de poder y voy a tener un solo bloque de elemento que presta oposición a la corriente que la voy a llamar Z. Y la corriente es la misma. Va a ser igual a 2 amperios. Aquí tengo BT a 60 Hz. Entonces quiero encontrar el valor de Z.
Esto es muy práctico porque cuando yo no tengo este valor y me dan el valor de la impedancia, yo puedo encontrar la corriente en cambio. Entonces, Z, que es la impedancia, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. La reactancia va a ser igual a XL menos XC. Pero esto es, hay dos fórmulas de reactancia, ¿no? X también podría ser XC menos XL. Esta se da, obviamente, cuando la primera, cuando XL es mayor que XC. Y la segunda, cuando XC es mayor que XL. En la vida real, en la práctica, XL siempre es mayor que XC por el mundo de los motores, transformadores, etcétera. Hay muchísimos inductores en la industria. Entonces, X es igual a XL menos XC. Como yo ya sé que XL es mayor, aquí yo tengo, yo voy a saber qué fórmula aplicar. Bien, entonces, la impedancia, bueno, el valor de R ya lo conozco, que el valor de R es 4. Y el valor de la impedancia, esto de aquí sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más, aquí viene XL menos XC. XL es 19.5 menos XC, que es 12. Esa diferencia al cuadrado, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7.5 al cuadrado. Esto va a dar una impedancia de 8.5 ohmios. Sí. ¿Cómo puedo confirmar si ese valor está bien? Yo puedo confirmar usando la ley de Ohm. La ley de Ohm me permite usar esta fórmula. Como tenemos este circuito ya resumido, la ley de Ohm sería igual al voltaje total dividido para la corriente, con magnitud, ¿no? El voltaje total ya habíamos encontrado que es 17, ¿sí? Dividido para 2 es igual a 8.5 ohmios. Y con eso lo corroboramos.